bienvenidos. Espero que hayan tenido una muy buena semana. Para los que no saben, hace un par de semanas empezamos una serie de enseñanzas acerca del libro de Nehemías, de la reconstrucción del templo, la reconstrucción de Jerusalén y el proceso, los personajes, quienes participan. Y le hemos llamado a esta serie de enseñanzas La Iglesia Soy Yo. Creo que va a ser una serie muy transformadora, renovadora para cada uno de nosotros y también como iglesia. Así que les animo a que no se pierdan ninguna de ellas. Hace 2 semanas Rodrigo empezó a contarnos un poco del contexto de Nehemías, qué pasó antes, un poco del marco teórico, podríamos decirlo así, y hablaba acerca del reinado de Salomón. Cuando pasó después de David a Salomón construyó el templo. En el reinado de Salomón se vivió el mejor tiempo, el tiempo de Israel, un tiempo de estabilidad, de la manifestación de las bendiciones de Dios, de la presencia de Dios evidente, y fue como un tiempo en todo sentido lleno de paz y de abundancia en el reinado de Salomón. En los últimos tiempos de su reinado, Salomón empezó a alejarse de Dios en su relación, empezó a hacer cosas que no debía, se le fue a la cabeza, no sé cómo lo podríamos decir, y ya su descendencia, los que le siguieron, empezó a haber un evidente alejamiento acerca de Dios como el centro del pueblo de Israel, y esto fue llevando poco a poco a la ruina moral, espiritual y económica de Israel. En ese entonces Dios mandó a muchas personas para que advirtiera que Israel necesitaba enderezar sus caminos y volverse nuevamente a Dios, volverse al plan, al pacto que ellos habían hecho como pueblo y Dios. Y que si no lo hacían, el Señor iba a castigarlos por su comportamiento y que iban a ser llevados cautivos. Ahora, en el momento en el que estamos en nuestra historia, si quieres un poquito recordar más la historia, te recomiendo a que veas la primera sesión la primera enseñanza de toda esta serie. Pero ahora, en el momento en el que estamos, vamos a hablar un poquito de Esdras. Esdras, en el canon hebreo, en realidad tanto el libro de Esdras y Nehemías, en el original, eran un solo libro, y que ya en el cristianismo se ha dividido en 2 para que se pueda tener una lectura un poco más ligera y entendible. Sin embargo, el desarrollo de la historia de estos 2 personajes está muy ligada, porque Esdras desarrolló su labor reformadora con la generación exiliada, que ahora va saliendo del exilio, va retornando. Y Nehemías continúa esta labor de reconstrucción, y quiero dejarles ahora el inicio de todo, cómo empezó. Esdras capítulo 1 dice: en el primer año del gobierno de Ciro, rey de Persia, este rey dio la siguiente orden a todos los habitantes de su reino: el Dios de los cielos, que es el dueño de todo, me hizo rey de todas las naciones y me encargó que construyera un templo en la ciudad de Jerusalén, que está en la región de Judá. Esta me maravilla muchísimo, porque Dios es el Dios de todos, aún de los reyes, de los gobernantes de la tierra. Y me maravilla cómo Él no es un personaje dentro de esta historia, sino que Dios es el que escribe, el que guía la historia, es el director, por decirlo así, el que orquesta toda esta situación. Vemos aquí que después, en nuestro caso, después de 2 años de pandemia, que tal vez se podría haber sentido como un cambio tan vertiginoso, tan alterado de nuestras vidas, que pasamos de una normalidad conocida a algo completamente extraño. Ya vamos casi a los 2 años y nos mandaron exiliados a la casa, nos mandaron al teletrabajo, a la cuarentena. En el camino se han perdido muchas vidas, muchas relaciones familiares han sido afectadas. Nuestra relación con Dios ha sido desafiada a sobrevivir en la soledad de nuestras casas, en la soledad
de nuestras habitaciones, muchas veces donde hay familias donde solo uno es cristiano y los demás no entienden su fe. Y todo esto ha sido como un desafío tras otro desafío. Y creo que muchos de nosotros, no sé si solo yo, pero creo que muchos de nosotros estamos esperando que todo vuelva a ser como antes. Hay como esa esperanza en el corazón de que volvamos todos exactamente igual antes de que empezara la pandemia, pero lo cual no es una realidad. Hemos sido alterados por la historia en este tiempo y ahora nos toca no tratar de replicar lo que fue, sino reconstruir y construir algo nuevo, empezar una nueva historia. Esto es lo que está sucediendo también en este tiempo con el pueblo de Israel y lo que está sucediendo en este libro de Esdras. Y lo que está sucediendo en este momento, cuando Ciro recibe, Dios pone este sentir en el corazón de este rey pagano, a que deje a ir al pueblo para que reconstruyan el templo, en realidad es una profecía que se está cumpliendo. Jeremías 29:10 dice: esto dice el Señor, ustedes permanecerán en Babilonia durante 70 años, pero luego vendré y cumpliré todas las cosas buenas que les prometí y los llevaré de regreso a casa. Aquí está el Señor, en este momento de la historia, está poniendo en boca de este hombre pagano el anuncio que por tanto tiempo el pueblo de Israel había esperado. Nuevamente, a mí me maravilla mucho ver la autoridad, la soberanía que el Señor tiene, que se mueve entre reyes, se mueve entre economías, entre políticas internacionales, ahí sentado desde su trono. Cuando Él habla, aún los reyes paganos obedecen. Esto es maravilloso entenderlo. Para Ciro probablemente se trataba de la reconstrucción del templo y de lo que Dios le había mandado a hacer. Pero para Dios, en el corazón de Dios, esto se trataba de su pueblo. Se trataba de que este pueblo sea restaurado, de volver a unirlo, que su palabra se cumpla, que su plan se cumpla, que lo que Él había prometido se lleve a cabo. Este es el Dios que tú y yo hoy seguimos teniendo. Las circunstancias han cambiado, las políticas en el país han cambiado. Semanas a semanas van cambiando restricciones, van cambiando las situaciones. Ahora estamos en el inicio de la tercera ola y viene todo un clima de incertidumbre. ¿Qué es lo que debemos hacer o no debemos hacer? Pero el Dios que tenemos hoy es un Dios que es fiel a su palabra. Aunque el pueblo de Israel había sido exiliado por su comportamiento, porque se habían alejado de Dios, aún así el Señor recuerda. Él se recuerda a sí mismo sus promesas y Él los va a cumplir y Él no nos va a fallar. Y esto es algo importante que quiero rescatar de esta primera parte. Siguiendo la lectura dice: por lo tanto, le dice Ciro al pueblo exiliado, por lo tanto, todos los que sean de Judá y quieran reconstruir el templo, tienen mi permiso para ir a Jerusalén. El Dios de Israel vive allí y los ayudará. Todos los que decidan ir a Jerusalén para trabajar en la reconstrucción recibirán de sus vecinos ayuda en dinero, mercaderías y ganado. También recibirán donaciones para el templo de Dios. Hay muchas cosas interesantes en estos pocos versículos. Primero, que el Señor está interesado en que el templo sea reconstruido. Nuestro sentido humanista de este tiempo nos diría: pero ¿por qué van a reconstruir el templo primero? Son personas que han vivido tanto tiempo exiliados, están regresando nuevamente a su ciudad, a su lugar. Construyamos primero casas, ¿cierto? Construyamos hospitales, escuelas, carreteras, y como todo pareciera como un discurso político de dónde están las prioridades. Y por último, construyamos la iglesia. Este sentido a mí me habla mucho del corazón del Señor y lo que está tratando de decirle al pueblo, y creo que es lo mismo que nos está tratando de decir hoy también. El sentido del templo, de que vayan con esta primera misión, es porque se entendía en ese tiempo que en el templo era donde habitaba la presencia de Dios, era donde moraba su presencia manifiesta, y su presencia significaba bendición, protección, prosperidad, salud.
Esto es algo que el pueblo antes del exilio había experimentado en los tiempos de Salomón, este tiempo de abundancia. Y la reconstrucción del templo significaba que nuevamente el Señor venía a morar en medio de ellos. El Señor conoce el corazón humano y sabe que si simplemente el pueblo regresa del exilio, van a volver a lo suyo, porque esta es nuestra naturaleza. Si hoy de pronto, el día de mañana, sale el presidente y nos dice, ahora todo ha vuelto a la normalidad, la pandemia se acabó, estamos 100% seguros, todo está bien ahora, y nos sueltan, ¿cierto? Para que vayamos y hagamos lo que queramos. Nuestra naturaleza humana nos lleva a poner en orden de prioridad nuestro placer, las cosas que nos gustan, lo que queremos, la familia, el trabajo, el dinero. Todas estas cosas van a ponerse delante. Y por último, pondremos a Dios. Y porque el Señor conoce el corazón humano, Él sabe que este pueblo que está regresando del exilio necesita hacer un cambio en su corazón primero, para que no vuelva a pasar lo que ya ha pasado, para que no vuelvan a vivir lo que ya han vivido. Y dice, vamos a poner en claro nuestras prioridades. Pongan sus prioridades claras. Pueblo de Dios, pongan sus prioridades claras. Primero reconstruyen el templo. Primero soy yo, dice el Señor. Primero soy yo. ¿No nos habla esto? A mí me habla mucho de mi lista de prioridades. ¿Dónde está Dios y su reino en tu lista? ¿Dónde lo has puesto? ¿Podrías hacer una lista mental en este momento? Si nos movemos en el pensar de este tiempo, podríamos hacer una gran lista de todas las cosas que son importantes para nosotros. Pero ¿dónde le estamos dando nuestro espacio al Señor en nuestros corazones, en nuestras vidas? ¿Dónde estamos construyendo su templo? Y otra vez, no me estoy refiriendo a edificación de concreto, me estoy refiriendo a esto, a un lugar donde la presencia de Dios habite. ¿Dónde se está construyendo en nuestras vidas? Primera de Corintios 6, del 19 al 20, Pablo nos dice, el cuerpo de ustedes es como un templo, y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Cuando Dios los salvó, en realidad los compró, y el precio que pagó por ustedes fue muy alto. Por eso deben dedicar su cuerpo a honrar y agradar a Dios. Él decidió morar en nosotros. Y muchos estamos viviendo en esos tiempos para agradarnos a nosotros mismos, para agradar a los demás, para agradar a nuestras familias, para agradar a nuestros jefes, para agradar a uno y otro, pero ¿en qué momento estamos viviendo para agradar al Señor? Y el contexto en el que Pablo está diciendo este verso, está hablando acerca de cuando damos rienda suelta a nuestro pecado y para llenar nuestras necesidades carnales de placer. Y deseamos todo lo que este mundo nos ofrece, pero no deseamos a Dios. Pero sí deseamos que Dios nos bendiga. Deseamos que Dios esté con nosotros en los tiempos difíciles. Deseamos que Dios nos ayude en ese emprendimiento a solucionar esta crisis familiar, que el Señor nos mantenga unidos. Deseamos todas estas cosas, pero no podemos esperar que Dios esté conmigo cuando yo no estoy con Él. Cuando mi corazón no está con Él. Y queremos ver a nuestra familia unida, queremos ver avanzar nuestros planes personales, queremos ver todas estas cosas que se den, pero sin embargo, si no entendemos que todo emana de un solo lugar. Para los hijos de Dios, los que conocemos al Señor, no nos movemos según la economía de este mundo, nos movemos según la voluntad de nuestro Padre. Querida familia, es algo que tenemos que entender en lo profundo de nuestro corazón. Dios hace la invitación al pueblo a que vayan y reconstruyan, a que vuelvan a empezar, y no que simplemente vuelvan a la normalidad, que vuelvan a estar en casa y reunirse y volvamos a las reuniones sociales, sino a que
Dios dice, vamos a volver, ok, van a volver del exilio, pero van a volver con una prioridad clara, con cosas claras ahora. Yo soy primero, dice el Señor, que Dios sea el centro de todo y que nuestra vida gire en torno al Señor. Esa es la razón. Si después de que esta pandemia acabe, que las cosas empiecen cada vez a tornarse un poco más tranquilas, no has llegado a entender esto en tu corazón, entonces no has entendido, realmente no hemos entendido la razón por la cual estamos pasando todo esto. Romanos 12:1 dice, por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho a favor de ustedes, que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. En otra versión de este mismo verso dice, esa es la clase de adoración que realmente tiene sentido. Esa adoración, ese estilo de vida que es entregado por completo al Señor, que ha puesto a Dios como el centro de todo. Tu prioridad, si tu prioridad tú dices que es el Señor, entonces debe ser reflejada en tu comportamiento, debe ser reflejada en tu estilo de vida, en tu carácter. Vivir una vida de adoración no significa estar cantando todo el día. Sería muy sencillo, ¿verdad? Los tiempos de adoración y la música es una forma, es como un puente que nos ayuda a acercarnos más a la presencia de Dios. Pero no se trata simplemente de eso, se trata de lo que cada decisión que yo tomo refleja lo que creo en Dios, refleja a quién adoro. ¿Dónde está mi adoración? ¿Es mi familia mi adoración? Porque a ella le doy más tiempo. A ella le doy mis recursos, a ella le doy todo. ¿Es mi trabajo mi adoración? ¿Son mis amigos mi adoración? ¿Soy yo mismo mi adoración? Porque mis planes son primeros, porque lo que yo quiero es primero. ¿A quién he puesto como Dios en mi vida? Cada decisión que tomas refleja lo que crees y a quién adoras. Cuando pensamos en esta normalidad tan deseada y queremos nuevamente volver a todo lo social, y lo cual nos encantaría, honestamente, aún como iglesia, al iniciar este año deseamos de todo corazón empezar a pisar un poquito el acelerador y empezar un poco más presencial cada vez. Y con el inicio de esta tercera ola decidimos, ok, todavía no es el tiempo, vamos a frenar un poco y darle también un poco de importancia a la salud de todos, lo cual sabemos que hay que priorizar también. Sin embargo, eso no significa que Dios es descartado, sino todo lo contrario, nos da tiempo para prepararnos en el corazón, para prepararnos para esta nueva etapa, que nuestro deseo no simplemente sea volver a hacer cosas presenciales o hacer reuniones sociales, lo cual es muy bonito y se necesita también, sino que nuestro deseo real sea vivir en la presencia de Dios, así sea que estás en tu casa, estás en una habitación, estás caminando por el parque hoy, en el lugar donde estás. Que el deseo real de nuestro corazón sea vivir en la presencia. En la viña decimos, somos gente de su presencia. Gente de su presencia, hemos nacido de su presencia, para estar en su presencia, para caminar en su presencia. Y esta no es simplemente una frase sobre espiritualizada acerca de lo que somos, sino que es una realidad. Los que somos hijos de Dios y los que hemos entendido lo que esto significa, sabemos que vivir en la presencia de Dios es vivir en su reino. Y cuando caminamos en su reino y cuando priorizamos su reino, todas esas cosas que tu corazón está deseando y anhelando ver, esa unidad familiar, esa estabilidad económica, esa salud restaurada, todas esas cosas que estás deseando ver en tu vida, esa vida emocional sana y equilibrada, todas esas cosas en la presencia de Dios son emanadas hacia nuestra vida, son extendidas hacia nuestra vida.
¿Puedes decirlo hoy? Dilo en voz alta conmigo. Soy una persona de la presencia de Dios. Soy una persona de la presencia de Dios. Hemos nacido para vivir allí. Ese es el tipo de entrega que Dios anhela de nosotros. Cuando el Señor pone en el corazón del rey Ciro que el pueblo vuelva del exilio para reconstruir el templo, no simplemente fue un hecho más de la historia. El Señor estaba diciendo, vamos a empezar, vamos a volver a empezar, pero esta vez con prioridades claras. Yo primero. Entiéndelo, pueblo, yo primero, dice el Señor. Yo primero. Nada de lo que estás anhelando ver lo vas a ver si no entiendes que nuestro camino en esta tierra se trata de crecer como discípulos del Señor. Se trata de ser más como Él. Y esto sucede cuando lo ponemos a Él y su reino primero. Si damos nuestro tiempo, que sea para adorarlo. Y si ofrendamos y diezmamos, que sea para adorarlo, no simplemente para decir que lo hago. Que si lo busco en oración, que realmente sea para adorarlo, para buscar su rostro. Porque donde yo levante un altar al Señor, allí veré manifiesta su presencia y veré que todo lo demás será añadido en mi vida, porque viene de Él, porque todo empieza en Él y todo termina en Él. Y como hijos de Dios necesitamos entender esto. Siguiendo con la lectura de Esdras, dice: entonces los jefes de familia de Benjamín y de Judá, junto con los sacerdotes y levitas, es decir, todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir el templo, se dispusieron a ir a Jerusalén. Este verso es tan significativo porque me habla de que esta tarea de ir a reconstruir no era solo para el líder. Esta tarea de construir lo que se está levantando, esto que se llama iglesia, no es para Rodrigo y Keila, o no es para los que sirven actualmente, o para los que llevan más años en la fe, o para los que tienen más recursos, para los que hacen devocionales. Ellos son los que deben estar más comprometidos, para que ellos oren, que ellos edifiquen, que ellos hagan esos sacrificios. No, acá está diciendo todos aquellos en cuyo corazón Dios puso el deseo de construir, todos los que el Señor nos ha llamado como hijos, todos los que estamos dentro de esta familia llamada Iglesia La Viña La Molina. Hemos sido llamados a caminar en el sueño de Dios. Este sueño no fue un sueño mío o de Rodrigo o del equipo de liderazgo. Fue un sueño de Dios y nosotros decidimos decirle sí a ese sueño. Y cada persona que se ha unido a esta iglesia ha decidido decirle sí a este sueño de Dios para extender su reino en este lugar, para compartir del amor de Dios, para alcanzar a las personas que no han sido alcanzadas por otros. De esto se trata de todos. Se trata de que la iglesia eres tú. La iglesia eres tú, la iglesia soy yo. Esto que deseamos ver Dios hacer en medio de nosotros va a depender mucho de que tú y yo nos caminemos en pos de lo que Dios nos está llamando, de levantar, de vivir nuestras vidas rendidas. Cuando inicia este proceso de la reconstrucción del templo, ya en el capítulo 3, vemos que se está empezando, y me gusta mucho el énfasis que está dando aquí el autor, porque habla del primer paso al que lleva el pueblo. Dice, Esdras 3:6 dice: aunque todavía no habían empezado la reconstrucción del templo, desde el primer día del mes de Etanim, comenzaron a presentar a Dios ofrendas para el perdón de sus pecados. Antes de que todo vuelva a la normalidad, antes de que digamos, ya ahora sí, abramos las puertas, hagamos todo lo que tenemos que hacer, volvamos al Señor reconociendo que realmente nos hemos alejado. Es verdad, la pandemia nos ha golpeado a todos, creo yo, en nuestra vida con Dios, en nuestra forma de relacionarnos con el Señor, aún relacionarnos con la congregación. Nos hemos aislado a un punto que sentimos: yo no necesito del resto porque en casa estoy bien solo, encerrado, no necesito que nadie más me diga nada, que de vez en cuando me conecto a las transmisiones y con eso es suficiente. Tenemos que reconocer que es un error
la forma en la que hemos decidido, empezado a vivir en este tiempo. Hemos empezado a tomar decisiones sin incluir a Dios dentro de estas decisiones. Hemos empezado a vivir para nosotros mismos y hemos dejado de vivir para los demás con la excusa de es que no podemos reunirnos, es que no podemos hacer cosas. Nos hemos alejado y esa es una realidad. Es una realidad. Ha cambiado nuestra forma de vida con Dios. Y este primer paso, antes de que todo esto suceda, es que acerquémonos, acércate al Señor con un corazón rendido y que puedas decirle hoy, Señor, hoy, antes de que todo cambie, antes de que se acabe esta pandemia, quiero venir trayendo mi corazón, pidiéndote perdón, ofrendas de amor a ti, Señor, ofrendas de amor. ¿Cuál es el tipo de ofrenda que estás trayendo hoy al Señor? Y no estoy hablando de dinero. ¿Cuál es el tipo de ofrenda? Y aún si hablara de dinero o recursos, ¿cuál es el tipo de ofrenda? ¿Doy por dar, por compromiso? ¿O doy porque realmente tengo un profundo deseo de agradar al Señor? Inspecciona tu corazón un momento, tómate este momento y preguntarle esto al Señor. Y cuando seguimos la lectura del capítulo 3, hay algo maravilloso porque ya uno puede ver qué es lo que está sucediendo en el comportamiento del pueblo. Dice el capítulo 3 del 11 al 13, dice, al ver que se había comenzado a construir el templo, todo el pueblo gritaba de alegría y alababa a Dios. Los gritos de alegría se mezclaban con el llanto de la gente y desde lejos se escuchaba el alboroto. Unos cantaban alabanzas y daban gracias a Dios y otros decían, Dios es bueno, Él nunca deja de amarnos. Muchos sacerdotes, sus ayudantes y jefes de familia lloraban en voz alta, pues ya eran ancianos y habían conocido el primer templo. Me encanta esta escena porque es como... Creo que es como que realmente expresa lo que va a ser cuando uno ya dice, ahora sí, vamos, juntémonos todos, ahora sí, empecemos a caminar en pos de esto, ahora sí, vamos. Y cuando uno empieza a ir a dar esos pasos, se mezcla estas emociones de llanto, de alegría, de adoración, de expresión a Dios, pero también se ve aquí las generaciones que han cambiado y las personas que han llegado durante la pandemia y han llegado al Señor y personas que ya estaban en el Señor antes de la pandemia y que ha cambiado las cosas. Ha cambiado ahora que en este momento que empezó la reconstrucción del templo, el tipo de nación que ellos fueron antes del exilio ya no lo son más. Y el tipo de iglesia que somos, el tipo de personas que somos como hijos de Dios, aún el tipo de personas de sociedad que somos en este tiempo ha cambiado y ya no lo somos más. Y acá lo vemos en estos versículos, de las 12 tribus de Israel, ahora queda solo un remanente de la tribu de Judá, de Benjamín y los levitas. Y estos están viniendo a reconstruir. Estas personas, los más ancianos, sabían cómo había sido antes el templo y lloraban con nostalgia. Y probablemente muchos de nosotros en este templo decimos, pero es que no es como antes. Querida familia, no va a ser como antes. Pero eso no significa que no va a ser grandioso. Para los que ya llevan tiempo en la fe y en la iglesia, quiero animarte a que no te quedes atrás en este nuevo tiempo. Camina en el sueño de Dios, allí a construir ese lugar de su presencia. Y otra vez no hablo simplemente de un espacio físico, estoy hablando de ese lugar en el corazón, en nuestra vida, donde levantamos un templo de adoración al Señor, un altar de adoración al Señor, antes de volver a la normalidad o a lo que sea que se vaya a llamar la normalidad. Que hayamos entendido esto en el corazón. Primero es Dios. Primero es el Señor. Él ha permanecido fiel durante estos 2 años. Y tu inestabilidad espiritual, tu inestabilidad emocional, económica, familiar, no hace
que en nada Dios siga siendo quien es: fiel, bueno, bondadoso, justo, amoroso, generoso con sus hijos. No ha cambiado. Nosotros hemos cambiado. La sociedad ha cambiado, pero el Señor sigue siendo exactamente el mismo y su plan sigue estando allí para ti y para mí. Volvamos al Señor esta mañana, reconociéndolo, adorándolo. Traigamos nuestros cuerpos como sacrificios vivos de alabanza. Esta mañana quiero animarte a que simplemente te tomes un momento y podamos reconocer, Señor, que en muchas formas me he alejado de ti, Señor. En muchas formas en mi corazón he dejado de amarte como te amaba antes, de buscarte como te buscaba antes, Señor. Y hoy vengo a ti, Señor, de todo corazón. Vuelvo a ti, mi corazón. Quiero nuevamente comprometerme a tus planes, a tu propósito, a lo que tú tienes para nosotros. Quiero decir, Señor, que sí, tú eres primero. Tú eres primero. Y traemos nuestros cuerpos, Señor, como sacrificio aquí, como cada uno de nosotros en nuestras habitaciones, en nuestras casas. Y te decimos, sí, Señor, tú eres primero. Voy a ser parte de esto, voy a reconstruir esto que tú nos has dado, este sueño, este llamado a ser iglesia. No solo a hacer, sino ser la iglesia por la cual tú viniste a este mundo a morir. Espíritu Santo, ven, Señor. Ven, Señor, y trae restauración sobre las relaciones dañadas. En la medida que cada uno está empezando a poner en orden sus prioridades y está diciendo, sí, Señor, tú eres primero. Tú eres primero. Venimos a ti en adoración, Señor. Te decimos, tú eres primero. Y en la medida que esto está sucediendo en los corazones, Señor, permítenos ver, Padre, cómo tu presencia está habitando aquí, está morando aquí, está reflejando sobre nuestras vidas tu paz, tu gozo, tu sanidad, tu perdón, tu restauración. No nos has dejado, Señor. Quiero bendecir a tu iglesia, Padre, en esta mañana. Quiero bendecir a todos los que empezaron con nosotros, los que empezaron en la Viña La Molina antes de la pandemia, ya sea desde el puro inicio o que se unieron en el camino, pero estuvieron desde antes de la pandemia, Señor, y conocen lo que significa congregarse, conocen una forma de iglesia diferente a la que hemos estado viviendo en la pandemia. Padre, yo oro porque sus corazones sean sanados, sean refrescados, Señor, de lo que ha significado este tiempo de aislamiento para ellos. Trae gozo, Señor, y esperanza. Pon nuevamente esta pasión y este llamado en sus corazones, Señor, de volver, de caminar hacia la reconstrucción, Padre, de este tiempo. Y oro también por los que se han unido durante estos años de pandemia y que se han acercado a Dios en medio de este contexto.
Padre, aviva sus corazones con gozo, con sueños nuevos, Señor. Te damos gracias por sus vidas. Te pedimos, Padre, que aún ellos puedan experimentar mucho más de lo que nosotros habíamos experimentado antes. Que ellos puedan vivir mucho más el esplendor de tu gracia, de tu presencia en sus vidas, Señor. En todo sentido. Los bendecimos, Padre, y te damos gracias por el tiempo que viene. Gracias, Señor, porque tú nos estás llevando a un cambio de estación. Y lo recibimos, Señor. Recibimos esta nueva estación como iglesia, como hijos tuyos, un tiempo de cambio. Lo recibimos, Señor, aquí con los corazones dispuestos y con nuestras prioridades claras, Señor. Primero eres tú. Gracias, papá. Amén. Querida familia, creo que hay mucho que Dios quiere hacer hoy y todavía hablarnos, así que vamos a tomarnos un tiempo para entrar a un espacio que le llamamos salas de administración, que vamos a abrir. En este momento se están abriendo las salas de Zoom y me encantaría poder orar por ti. Siento que el Señor tiene algunas palabras específicas para algunos y queremos también orar por salud, por sanidad, por cada uno, pero también por restauración. Siento que este es el tiempo en el que el Señor está trayendo restauración, ánimo, nueva esperanza, nuevos sueños. Así que si alguna de estas palabras ha tenido sentido para ti y te gustaría recibir oración, unirte a nosotros en oración, vamos a estar unos minutos más por Zoom. Así que te animo a que te unas a esta sala y nos vemos por allí. Que el Señor les bendiga.